Hola Iglesia, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Hoy es el día 58 de nuestra lectura y hoy parecen muchos versículos, pero en realidad no son tantos. Lo que pasa es que los capítulos de Tesalonicenses no son tan largos y vamos a comenzar con eh, con la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Entonces vamos a comenzar, Iglesia. Es salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tres hermanos están escribiendo, ¿verdad? No hermanos en la carne, pero tres cristianos están escribiendo: Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces hay que tenerlo presente. Y es una carta dirigida a la iglesia de tesalonicenses, de Tesalónica. Ok, versículo 2, ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar donde vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual Jesucristo resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 20. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio, de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra
propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradando a Dios, y se oponen, a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo está explicando, ¿verdad?, cómo fue que ellos llegaron a Tesalónica y cómo fue que ellos vinieron a compartir el Evangelio, y hace una aclaración, aunque no necesitaba hacerla, ¿verdad?, pero la hace, y dice que en ningún momento ellos, los apóstoles, recuerda quiénes están escribiendo, ¿verdad?, es Pablo, Timoteo y Silvano, y les está diciendo: nunca fuimos carga para ustedes porque trabajábamos de día y de noche para sustentarnos. Y dice que los judíos, en cambio, ellos lo que hacían era prohibirles y buscar que no compartieran el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok, vamos a terminar. Versículo 17, ausencia de Pablo de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. El apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que él se alegraba en ellos, que él los tenía en gran estima. Y ahora vamos a ir al capítulo 3, versículos del 1 al 13. Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 13. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe, por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija vuestro camino a vosotros, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Entonces, Pablo está diciendo, ¿verdad?, que tiene deseos de ir a visitarles, que él ha estado orando por ellos, que han estado intercediendo por ellos y que desean visitarlos físicamente, para que no sea que ellos se olvidaran de Pablo, de Timoteo y de los demás, ¿verdad? Y se queda Pablo y este hombre también, ¿verdad? Pablo y Silvano se quedan en Atenas, pero envían a Timoteo, y Timoteo es quien les da noticias acerca de la iglesia, de cómo está funcionando la iglesia en Tesalónica. Entonces vamos al capítulo 4, versículos 1 al 18. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús,
que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Versículo 13 en adelante, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este capítulo 4 de Tesalonicenses está bien hermoso, pero también la primera parte, ¿verdad?, del 1 al 12 nos llama llamaba a Pablo a la iglesia en Tesalónica a tener cuidado, ¿verdad?, a no desatender el llamado del Señor, a no olvidarse de todas las bondades y de todo lo que el Señor ha hecho. Y les encarga bien claro y bien específico en los últimos versículos como por ahí del 10 al 12, ¿verdad? Y les dice que sabe el apóstol que no tiene que hablarles acerca de amarse unos a otros y de no hacer trampas ni nada de estas cosas, pero dice, sé que no tengo que decirles que se amen porque Dios mismo les ha enseñado que deben amarse unos a otros. Les dice, pero tengan mucho cuidado y ocúpense siempre en trabajar y en amarse unos a los otros. Y del versículo 13 al 18 me encanta, porque habla acerca de una esperanza que tenemos los cristianos. Dice que algunos van a dormir, no se refiere a un sueño físico, no se refiere a que alguien va a estar roncando, sino se refiere a que los que han muerto en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice que la Biblia los llama que están como dormidos, ¿verdad? Entonces, y la esperanza es esta, que un día vamos a estar con nuestro Señor. Dice, si estamos dormidos, o sea, si este cuerpo ya falleció, bueno, van a ser los primeros en resucitar y en ser llevados para con nuestro Dios. Y dice, si alguno de nosotros estamos todavía en vida, pues nosotros no vamos a ir antes que nuestros hermanos, sino que ellos irán delante de nosotros y después nosotros los vamos a alcanzar junto con Cristo Jesús. ¡Wow! Palabras hermosas y una esperanza, ¿verdad? Ok, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 20. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo les escribe, ¿verdad? Estoy haciendo una pausa, les escribe a la iglesia en Tesalónica y les dice cómo comportarse, pero les dice también la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y es la segunda vez en esta carta que el apóstol Pablo escribe y les dice: anímense unos a otros, edifíquense así como lo han estado haciendo, no decaigan, que no se desesperen, y anímense. Primero les dice en el capítulo 4 al final, ¿verdad?, con estas palabras, y en este les dice: háganlo como lo han estado haciendo. Anímense pues, anímate iglesia. Ok, versículos 12 en adelante, Pablo exhorta a los hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis a los profetas. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aunque aquí dice amonestación de Pablo a los hermanos, más que una amonestación es una exhortación, ¿verdad? De que compórtense como es digno, trabajen, tengan en alta estima a los que los presiden, ¿verdad?, a los que están en autoridad sobre ustedes. Hay una parte aquí bien importante que casi nunca tomamos atención los cristianos, pero el versículo 14 dice que amonesten a los ociosos, o sea, que les digas: oye, deja de estar de ocioso, échale ganas, échale para adelante, no te rindas, ¿verdad? Alienta a los de poco ánimo y sostén a los débiles. Sé paciente para con todos. Ora sin detenerte, ¿verdad? Todas estas cosas son consejos que Pablo da, y al final de estos versículos, el versículo 24 dice: fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Cuando tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer y aún así sientes que te cansas y que no puedes, déjaselo a Dios. Dile: Señor, ¿sabes qué? Échame la mano, no puedo más. Vamos a terminar. Versículos 25 al 28. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Se está despidiendo del apóstol Pablo, ¿verdad?, de esta carta, está terminándola y les dice: oren unos por otros, salúdense con beso santo, ¿verdad? Y dice: léanle esta carta a todos los hermanos. ¿Ok? Entonces ahí terminamos con la primera carta de Tesalonicenses. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 17. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay, recuerden que la primera carta la escribieron Pablo, Silvano y Timoteo, y la segunda carta de la misma forma la están escribiendo Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Ok, versículo 3.
Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y sea admirado con todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Después de saludar Pablo, ¿verdad? Y dar este saludo en la carta, Pablo dice: yo siempre presumo de ustedes el amor, la paciencia, la fe que ustedes han tenido, pero ¿sabes por qué se los dice? Porque estaban pasando tribulaciones, pruebas, estaban siendo perseguidos, la iglesia en Tesalónica, y entonces Pablo el apóstol les dice: qué bueno que ustedes no se han desanimado y qué bueno que siguen adelante, y es bueno, dice, pero tengan cuidado, échenle ganas, estamos orando por ustedes para que Dios los tenga dignos del llamamiento con el cual han sido llamados. Ok, capítulo 2, versículos 1 al 17. Dice: manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por obra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, en la injusticia. El apóstol Pablo escribe y les da a conocer a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? No les da a conocer, les recuerda lo que él ya les había enseñado, ¿verdad? Él ya les había enseñado acerca de todas estas cosas, de tiempos, y acerca de la venida del anticristo, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que el anticristo no es simplemente un hombre, ¿verdad? Es una forma de pensar. Cristo lo decía, Jesús lo decía de esta manera, ¿verdad? El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Entonces ese es el espíritu del anticristo. Pero en este capítulo 2 de Tesalonicenses, en estos primeros versículos, nos da a saber
acerca de un hombre, una persona, alguien real, físico, no el espíritu, no la forma de pensar del anticristo, sino una persona real que dice que va a venir y va a, incluso dice, a tomar un lugar en el templo de Dios y va a hacer milagros y señales y prodigios y mucha gente va a creer en él, pero les dice tengan cuidado, no crean en esta persona porque viene a engañar, y dice pero no viene, o sea, no está ya, falta poco para que venga, y lo primero que van a ustedes a encontrar es la apostasía. Apostasía significa negar a Dios, ¿verdad? Negar la presencia de Dios, la eficacia de Dios, la palabra de Dios. Entonces, y a esta persona el apóstol lo llama el hijo de perdición. Ok, continuamos. Versículos 13 en adelante. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, por el Señor, perdón, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, después de darles a conocer esto, mira iglesia, en alguna ocasión Neri, compartiendo con nosotros en la iglesia, ¿verdad?, desde el púlpito nos enseñaba y nos decía que él fue enseñado de manera incorrecta acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Y que se le enseñaba como que ya se vienen los últimos tiempos y todo, y como para, él decía, parecía que nos querían asustar, ¿verdad? Pero no, esta palabra, la primera parte de este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, no es para asustarnos, es para prevenirnos, ¿verdad? De que no quitemos nuestra mirada del Salvador, de que no quitemos nuestra mirada de Jesús, de que no quitemos nuestra fe de Jesús y la pongamos en otras personas. Y la segunda parte me encanta porque del versículo 13 en adelante dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios porque Él nos ha escogido, ¿verdad? Y nos ha escogido desde el principio de la humanidad para salvación mediante santificación y fe en la verdad. Ahora, no está diciendo aquí que porque Él nos escogió ya nosotros ya no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y es por eso que el apóstol una y otra vez nos está diciendo: no te desanimes, no dejes al Señor, retén la buena doctrina, cuida de hacer las cosas buenas. Dice: conforme a vuestros corazones, y que Dios los confirme en toda buena palabra y en toda buena obra, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar la lectura del día de hoy. Vamos al capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, versículos 1 al 18. Que la palabra de Dios sea glorificada, tiene por título. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Versículo 6. El deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para
sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Qué tal esta palabra del apóstol, verdad? Les está diciendo a los discípulos. Recuerden que es una carta dirigida a una iglesia en particular. Y le está diciendo a la iglesia que primero dice que no anden desordenadamente, ¿verdad? Porque la historia nos cuenta que en Tesalónica había algunos que habían dejado sus trabajos y habían comenzado a vivir del ministerio, ¿verdad? Y lo pongo así entre comillas porque lo que hacían era que estaban volviéndose, perdónenme la palabra, pero estaban volviéndose parásitos, ¿verdad? Ellos vivían, ni siquiera vivían conforme a la palabra de Dios, ni siquiera vivían conforme al Evangelio, ¿verdad? Estaban haciendo cosas indebidas, estaban enseñando cosas indebidas y estaban viviendo de manera inadecuada, y aún así pedían a la iglesia ser sostenidos por la iglesia, ¿verdad? Y Pablo les dice: primero ustedes no tomen ese ejemplo, sino tomen el ejemplo de nosotros, dice el apóstol, ¿verdad? Que él dice que aún teniendo ellos derecho de recibir sustento por parte de la iglesia de Tesalónica, dice, nunca lo hicieron, sino trabajaron con sus manos y ganaron su pan sosegadamente. Y después les da una regañada, ¿verdad? Y les dice: oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajan y son metiches, ¿verdad? Se andan entremetiendo en lo ajeno. Entonces dice el apóstol: tengan cuidado de no hacer eso, y les jala las orejas, ¿verdad? Y al final dice: si alguno no quiere obedecer, bueno, entonces señálenlo y no se junten con él, ¿verdad? Para que se avergüence. Pero, ¿sabes? A veces los cristianos nos confundimos en esta porción de la escritura, ¿verdad? Y pensamos que tenemos que sacarlos de la iglesia y señalarlos y decir: esos son malvados, y ya no, ni hablarles ni nada, ¿verdad? Pero no es lo que dice el apóstol, porque fíjate lo que dice el versículo 15. Dice: mas no los tengan por enemigos, sino amonéstenlos como a hermanos, ¿verdad? ¿Cómo amonestas a tu hermano? ¿Cómo le dices a tu hermano? Dices: oye, ya cálmate, oye, tranquilízate, oye, te está hablando mi papá, te está hablando mi mamá, te está hablando esta persona, cambia tu forma de hacer las cosas, pon atención, ¿verdad? Entonces dice: no los tengan como enemigos, sino amonéstenlos como hermanos. Ok, vamos a terminar, versículos 16 al 18, la bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, como les contaba la vez pasada, probablemente el apóstol no estaba escribiendo de su puño y letra, pero dice al final: esta parte sí la escribo de mi puño y letra, y les estoy diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Entonces, aquí vamos a parar, iglesia. Sé que fueron muchos versículos, no es tan largo, pero como son diferentes citas, pensamos que es muy largo. Vamos a orar, y te insto a que tomes un tiempo más para dar una releída. A lo mejor si sientes que fue mucho, toma una parte hoy, una parte mañana, y así ve. Pero pídele al Señor que Él te revele lo que Él quiere revelar a tu vida. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, si en algo te podemos apoyar, mándanos un mensaje, escríbenos. Estamos para juntos poder entender y comprender mejor la Escritura. No que ya lo sepamos todo, sino que juntos podemos estudiar, buscar, saber. Entonces, vamos a orar.
Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por este tiempo de lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos de ella cada día de nuestra vida, Dios. Y ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, Señor, firmes en el Evangelio, firmes en tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea con nosotros para ayudarnos a vivir tu palabra cada día de nuestra vida. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que bendigas a mis hermanos, Señor. Bendice a nuestra iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, iglesia, que tengas un excelente día. Nos vemos mañana.